Bueno, antes que nada, me gustaría agradecer al equipo de Cyber por la invitación y también al equipo de CIRAD y de MIM por todo el apoyo para poder llevar a cabo esta presentación al término en el que todos queríamos. Y también gracias a todos los asistentes por estar esta noche con nosotros. Soy Sandra, soy físico médico en Centro Médico ABC y el día de hoy me gustaría hablar con ustedes acerca de la adquisición y postprocesamiento de imágenes 4D. Entonces, antes de empezar con esta plática, me gustaría que me ayudaran a contestar esta pregunta. Les va a aparecer como un pop en sus celulares o en sus dispositivos y les va a aparecer, son 4 opciones diferentes. Me gustaría que me dijeran qué clase de artefactos podemos esperar en una CT en respiración libre. La opción A es que el volumen blanco o la lesión que estamos viendo se vea más alargada en la dirección de movimiento de la adquisición de imágenes. La opción B es que no se vea más alargada, sino que se vea más pequeña. La opción C es ninguna de estas y la opción D es tanto A como B. Entonces, ayúdenme a contestar. Nadie va a saber quién contestó qué. Esto no va a limitar nada de lo que va a pasar en el resto de la plática. Entonces, pueden contestar con libertad. No sé si, Arturo, me puedas ayudar a saber si hay algunas respuestas. Sí, ya tenemos respuestas. Uh-huh. Vamos a esperar un par de segundos más. Para que se animen, de verdad no va a pasar nada, nadie va a tener una consecuencia y nadie se va a dar cuenta si contestaron bien o si contestaron mal. Solamente me gustaría saber si al final de la plática en algunos de ustedes cambia la percepción de la respuesta a esta pregunta. Ahora sí, si Perfecto. me pudieras decir más o menos qué porcentajes tenemos de respuesta para que también todos sepan. Sí, lo voy a mostrar. Ah, perfecto. Ok. Entonces, hubo 3 personas que contestaron que se va a ver más alargado, 2 que contestaron que se va a ver más pequeño, una persona contestó que ninguna y 24 contestaron que las 2. Ok. Entonces, vamos a continuar con la plática. Ok, un poco a modo de antecedentes es ¿por qué? El por qué necesitamos todo esto de lo que voy a hablar a continuación. Pues primero sabemos que las imágenes CT son el pilar más fundamental que tenemos en la radioterapia de hoy en día. La evolución que tuvimos del 2D a 3D a las técnicas moduladas se debe básicamente a la evolución en la toma de imágenes. ¿Y esto por qué? Porque estas imágenes tomográficas nos proveen de información geométrica del paciente. Entonces podemos delimitar un volumen blanco de tratamiento, podemos delimitar órganos de riesgo y de este modo podemos hacer un plan que convenga mejor a las necesidades del paciente particular. Pero no solamente eso, esta tomografía también nos entrega información que es súper valiosa en el sistema de planeación, que es la densidad electrónica. Entonces tenemos que estar seguros que la información que estamos obteniendo pues es la adecuada. En algunos estudios recientes se habla de que alrededor del 90% de los pacientes a nivel mundial que van a recibir radioterapia ya pueden, digamos que, tener de manera asequible una tomografía, ¿no? Pueden tener acceso a una tomografía, lo cual es un logro impresionante si tomamos en cuenta hace cuánto lo hacíamos con una placa o hace cuánto pues lo hacíamos simplemente con una luz de campo. Y entonces, ¿cómo ha evolucionado a partir de esta toma de imágenes los conceptos de los volúmenes blancos? Esta imagen en particular me parece muy bonita. ¿Por qué? Porque vamos viendo cómo va evolucionando desde el ICRU 29, donde solamente decíamos hay un volumen blanco, hasta el ICRU 62, en donde no solo hay un volumen blanco, sino que además hay diferentes volúmenes dependiendo de cómo se va escalando por márgenes, ¿no? La siguiente imagen creo que lo explica bastante bonito. Entonces empezamos con un GTB, que puede o puede no existir en todos los pacientes dependiendo de si aún hay enfermedad macroscópica. Este es conocido como Gross Tumor Volume y es el tumor visible. Después del GTB va a haber un cierto margen y va a existir el CTB. El CTB pues va a ser el GTB más la enfermedad microscópica. Y después vamos a tener el ITB. El ITB es algo a lo que no todos estamos acostumbrados a ver. ¿Por qué? Porque toma en cuenta el margen que da el movimiento interno del paciente. Entonces, ¿cómo hacer un ITB si no sabemos cómo se está moviendo nuestro paciente, ¿no? Y por último tenemos el PTB. Entonces, el PTB pues va a ser, dependiendo de si tenemos CTB o ITB, más un margen de seguridad que vamos a tener debido a condiciones geométricas. No es lo mismo un centro en donde todos los días se puede hacer una verificación por medio de un COMBIM a un centro en el que solamente se tiene acceso a placas de megavoltaje, por ejemplo. O las tolerancias de la máquina, no es lo mismo que tengamos acceso a hojas
por ejemplo, de 0.5 milímetros a que tengamos un colimador más antiguo o que quizás no tengamos ni siquiera un colimador, ¿no? Entonces, básicamente GTB, CTB y PTB es algo a lo que todos estamos acostumbrados, sin embargo el ITB es algo que está jugando más en medio, ¿no? Tenemos acceso a esta información, ¿cómo podemos tener acceso a este movimiento? ¿Y por qué es importante saber cómo se está moviendo el paciente? Porque cualquier órgano, cualquier lesión que se encuentre en la región tóraco-abdominal va a presentar un movimiento durante la respiración. Y el orden de magnitud del mismo es total y completamente variable y puede ser del orden de centímetros. ¿De qué va a depender? De muchísimas cosas que lamentablemente no están bajo nuestro control, ¿no? Como por ejemplo la edad del paciente, la condición física, las comorbilidades, inclusive el nivel de estrés durante el mismo procedimiento. No es lo mismo un paciente que está muy relajado o un paciente que llega muy estresado al proceso de simulación y eso al final se va a reflejar en su ciclo respiratorio. Entonces, este movimiento toracoabdominal va a traer consigo distorsión en las imágenes de adquisición. Y creo que esta imagen es particularmente muy explicativa de cómo está ocurriendo esto. En la imagen A, que es la extrema izquierda superior, podemos ver todas estas imágenes que van a ser escaneadas en un tomógrafo. Pueden ver que es una pera, canicas de diferentes diámetros y una escuadra. Entonces, si nosotros escaneamos estas imágenes sin ningún movimiento, lo que obtenemos es la imagen B, lo cual se parece bastante a la imagen A y es lo que estamos esperando. Nos gustaría tener una reproducción tal cual de lo que estamos viendo, digamos, nosotros de manera tridimensional, de manera física. Sin embargo, vean la imagen C, D y E. Y vean cómo esa pera y esas esferas se comienzan a distorsionar en cosas que son completamente distintas a lo que estamos viendo en la imagen A. Inclusive vean la forma de la escuadra, cómo deja de parecer pues esta recta que va a definir a la escuadra y comienza a ser esta línea ondulada súper extraña, ¿no? Pero pongamos especial atención en las canicas. Vean que en la imagen C es mucho más grande de lo que es en la imagen E. Lo que pasó en las imágenes C, D y E es que cuando se introdujeron al tomógrafo se pusieron dentro de un oscilador mecánico. Entonces, este oscilador mecánico tenía simplemente un periodo de 4 segundos, algo muy parecido a una respiración de un paciente, pero en una sola dirección. Ahora imagínense una sola dirección en el sentido del movimiento en la mesa puede introducir este tipo de errores, pues ¿qué puede hacer un paciente que está respirando en absolutamente todas las direcciones? Y más allá de eso, vean la imagen izquierda inferior. Esta es una proyección tridimensional de lo que está pasando con este volumen que nosotros esperaríamos ver esférico y evidentemente no lo está haciendo. En estos casos creo que además es muy claro porque sabemos cuál es la forma que deberíamos de estar respetando. Pero en una lesión de un paciente, en un órgano de un paciente, pues no tenemos realmente mucha seguridad de cómo se debería de estar viendo. Entonces, ¿contra qué lo comparamos? Tampoco podemos hacerle un scan a los pacientes 14 veces a ver en qué parte del ciclo los tomamos para ver cómo es que eso nos está afectando. Porque básicamente la variación entre la imagen C, D y E es en qué parte del ciclo comenzó la adquisición de imágenes. Entonces, si esta adquisición comienza en una parte aleatoria, pues básicamente el resultado que vamos a obtener siempre es diferente. Y no solamente eso, sino que vean en esta imagen en donde estamos viendo el centro de masa de cada uno de estos tres objetos y vean cómo ese centro de masa se ve absolutamente deformado cuando introducimos la oscilación. Entonces, ni siquiera podemos confiarnos de decir, ok, este paciente no estoy seguro de cómo se está moviendo la lesión, pero voy a encontrar el centro de masa y a partir de esto voy a dar un margen. No, porque tampoco estamos seguros de que el centro de masa se haya preservado gracias a la respiración. En estudios se comprueba que la deformación puede ser de hasta un 40% de conforme lo que está ocurriendo en realidad contra lo que estamos viendo. Entonces esto contesta la pregunta de que básicamente se pueden deformar en cualquier dirección y bajo ningún patrón, ¿no? Mientras no tengamos algo que esté coordinando este movimiento de la mesa contra la respiración del paciente. Entonces, en muchas ocasiones nos encontramos con volúmenes como el que estamos viendo aquí. Podemos ver que esa lesión está difusa, ¿no? Está además como muy poco, con una anatomía como muy poco clara, ¿no? O sea, podemos ver que de repente es muy ancha y luego se vuelve muy delgada y pareciera ser que eso no sigue como un patrón suave, que es generalmente lo que estamos esperando en cualquier lesión. Y ha habido algunas alternativas, sí, se han encontrado algunas cosas que en algunos casos pueden funcionar y uno de ellos es poner al paciente en una adquisición en expiración y otra adquisición en inspiración. Sin embargo, tiene desventajas bastante significativas.
Vean las imágenes que estamos viendo, estas reconstrucciones tridimensionales del lado derecho. ¿Qué pasa? Que en una vemos a los pulmones totalmente extendidos porque el paciente está inspirando y en la otra vemos a los pulmones como si estuvieran completamente colapsados de que el paciente acaba de sacar todo el aire, es decir, está expirando. Y entonces, lo que podemos ver es que digamos que esta deformación termina no siendo real, ¿no? ¿Por qué? Porque piensen en que nuestro paciente cuando está en la mesa de tratamiento no está haciendo este patrón respiratorio, es decir, este no es un patrón respiratorio normal de un paciente. El paciente no siempre está en una fase máxima de expiración y no siempre está en una fase máxima de inspiración. Entonces, ¿podríamos estar sobreestimando el movimiento de la lesión? Quizás sí, pero también lo podríamos estar subestimando. ¿Qué tal que cuando nosotros dimos la orden al paciente de ahora inspire, el paciente por alguna razón se puso nervioso y no inspiró, y nosotros no sabemos reconocer en la tomografía que esa inspiración, bueno, que esa imagen no corresponde a una inspiración máxima, y entonces los resultados que tenemos tampoco son los mejores y tampoco son las imágenes más confiables, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos considerar tiempo y movimiento de manera simultánea en una tomografía? Pues básicamente eso se hace con una tomografía 4D. El objetivo de la tomografía 4D es la generación del movimiento espacio-temporal, es decir, una película tridimensional, con la cual vamos a poder conocer la forma y la trayectoria de los volúmenes de interés durante la respiración. La primera publicación que describe una tomografía 4D es en el 2003 y quiero que piensen que esto fue hace 20 años. Es decir, en 20 años esto dio un brinco abismal y es algo que ya se utiliza de manera muy convencional en muchos sitios. Entonces, la verdad es que es una gran, bueno, es una gran ventaja pensar que en 20 años esto ha crecido tanto y además ha sido una tecnología que se ha vuelto asequible para muchos hospitales y ha podido ser implementada en muchos centros. Pero ¿cómo funciona? Básicamente la tomografía 4D necesita de tres cosas. La primera es información del ciclo respiratorio del paciente. La segunda es la adquisición de imágenes en cada fase del ciclo respiratorio. Y la tercera y la última es la reconstrucción de estas imágenes. Entonces, para el primer punto, el ciclo respiratorio del paciente. ¿Cómo obtenemos un ciclo respiratorio de un paciente? Bueno, para obtener un ciclo es necesario obtener una señal respiratoria durante el escaneo. Esto es muy importante. La señal respiratoria debe de ser en tiempo real durante el escaneo. Hay diferentes métodos, particularmente nosotros en el ABC antes trabajábamos por medio de un método de marcadores infrarrojos y la verdad es que era muy susceptible a errores por parte del operador. ¿Por qué? Porque estos marcadores infrarrojos, en caso de que estuvieran más o menos inclinados con respecto a una cierta posición que el equipo estaba esperando, podían obtener una lectura errónea y por ende, al final una tomografía que no cumplía con los parámetros que nosotros deseábamos. También existen boquillas, sin embargo, es importante pensar que pues no todos nuestros pacientes están, digamos que en condiciones óptimas para poder estar respirando a través de una boquilla y no ponerlos nerviosos de cómo es que, de si lo están haciendo bien, si lo están haciendo mal, si ya metieron más aire, si metieron menos aire. La verdad es que tampoco son las más cómodas. Y finalmente tenemos reconstrucción por medio de superficie externa del paciente. Es decir, vamos a hacer una señal respiratoria por medio de una reconstrucción de superficie. Y entonces aquí es donde les quiero presentar a Sentinel. Sentinel es un sistema que está montado en el tomógrafo simulador y sirve para el monitoreo continuo del paciente. ¿En qué consiste Sentinel? Básicamente, como podemos ver en la figura inferior, tiene un láser y tiene una cámara. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Este láser va a proyectar una luz dentro del rango visible para que sepan que va a ser totalmente inocua para el paciente, para el operador, para todos. Entonces, va a proyectar una luz sobre el paciente. Esta luz que es proyectada sobre el paciente va a ser retroproyectada hacia una cámara y esa cámara se va a encargar de reconstruir la superficie del paciente. Funciona de manera muy similar a una cámara cualquiera, es decir, tiene un tiempo de exposición. Entonces, ese tiempo de exposición está relacionado con el color de piel del paciente. Pensemos lo mismo en cuando tomamos una foto. Si es una foto de día, pues sabemos que con poco tiempo de exposición es suficiente luz la que entra al lente para que se reconstruya una buena imagen. Sin embargo, si es de noche, las cosas están un poco más oscuras y entonces necesitamos un tiempo de exposición mayor para que la imagen sea igual de clara. Pasa igual con esta cámara. El láser está proyectando una luz o un patrón de luz sobre el paciente. Este patrón de luz, digamos que es un patrón de luz conocido que debería de estar regresando de una cierta manera a la cámara
Y entonces al saber exactamente en dónde debía de haber sido proyectado, pero dónde está siendo proyectado en realidad, puede empezar a reconstruir punto a punto al paciente hasta entregarnos una superficie tridimensional. Quizás me explique un poco más si ven la siguiente imagen. Entonces, Sentinel va a estar montado en la parte frontal del tomógrafo simulador. Ahí podemos ver que nuestro paciente ya está colocado en la posición que va a adoptar durante la simulación y tiene la parte toracoabdominal descubierta. ¿Esto por qué? Para que el sistema sea capaz de reconocerlo con mayor facilidad. ¿Se puede hacer con ropa? Sí, es recomendable. La verdad es que no es lo mejor porque la ropa puede introducirnos también algún tipo de artefacto debido a que no, seguramente no va a estar completamente adherida a la piel del paciente. Entonces siempre es mejor que se encuentren desnudos de la región donde vamos a estar haciendo el escaneo. Además de este láser que tenemos montado en la parte frontal, Sentinel tiene otro láser en la parte trasera, que podemos ver aquí, que está colocado en la parte trasera de la mesa, que cumple una función que es súper importante y que quizás es algo que no estamos pensando siempre, que está jugando un rol dentro de la simulación. La primera cosa que va a hacer el láser trasero es que va a permitir que el láser delantero siga exactamente la misma posición del paciente a lo largo del tiempo. Piensen ustedes en que nosotros vamos a definir un punto de seguimiento, pero ese punto de seguimiento va a estar cambiando conforme la mesa va a entrar y va a salir del tomógrafo. ¿Y cómo entonces vamos a estar seguros de que estamos siguiendo exactamente el mismo punto si la posición de la mesa está variando? Pues bueno, eso lo hacemos gracias al láser trasero, que por medio de un sensor que está en la parte trasera de la mesa, conoce exactamente la posición de la mesa en todo momento y puede hacer que un inclinómetro que se encuentra dentro del láser frontal pueda estarse moviendo gradualmente para encontrar exactamente el mismo punto del paciente. Y la siguiente, que también es muy importante, es que manda una señal que hace que se compense el ciclo respiratorio debido a la angulación de la mesa por la palanca misma que hace el peso del paciente. ¿Alguna vez se han preguntado qué tanta palanca hace un paciente cuando entra y sale de la mesa del tomógrafo? Es decir, todos tienen un pedestal a partir del cual se elevan y el paciente entra. Entonces, si ese paciente pesa más o pesa menos que algún otro, la palanca que va a hacer cuando la mesa esté prácticamente completamente retraída va a ser diferente. Entonces, el láser trasero nos va a estar ayudando a hacer dos cosas. La primera es que ayuda al láser frontal a hacer el seguimiento del punto y la segunda es que va a estar compensando el ciclo. Entonces, el láser se proyecta sobre la parte torácica del paciente y la cámara reconstruye. ¿Y qué es lo que reconstruye? Este contorno que ustedes están viendo en color verde es el contorno del paciente que teníamos acostado en tiempo real. Entonces, esta imagen es, digamos que una imagen estática. Lo que vamos a ver más adelante sí va a ser algo con movimiento, pero la imagen es estática únicamente para que estemos seguros de en dónde queremos colocar el punto de seguimiento del paciente. Si ven, inclusive se puede ver aquí la toalla que habíamos colocado encima del pecho para que no tuviera tanto frío. Y aquí podemos ver inclusive el ombligo. Hay partes que son ciegas para el sistema, sí, como por ejemplo esta parte que está ciega, digamos que por encima de la toalla, es porque el láser está proyectando la luz, como ustedes pueden ver, como en cierta proyección hacia dentro de la dona. Entonces, obviamente no tiene mucha información más allá de esa luz que alcanza a proyectar. Sin embargo, esa información que perdemos tampoco es información que afecte al estudio porque lo que queremos es seguir un punto en la región toracoabdominal que se ve completamente clara. Y entonces tenemos ahora que colocar un punto de referencia. Este punto de referencia se conoce como punto de referencia primario y es como indicarle al sistema, ok, ahora quiero que en este punto sigas la respiración. Pueden ver que el punto dentro del sistema de Sentinel se ve como este punto rojo que tenemos aquí en la imagen de la izquierda, pero sobre el paciente se colocan como 3 líneas de manera continua. Entonces, estas 3 líneas que nos están indicando en dónde está haciendo el seguimiento en tiempo real. Yo aquí puedo ir en el sistema y decirle, ¿sabes qué? Que no lo quiero en esta altura, lo quiero más abdominal y lo puedo cambiar y entonces eso va inmediatamente a cambiar el punto sobre el paciente, el punto de lectura donde estoy haciendo la lectura de la respiración. Entonces, esto ayuda bastante, ¿por qué? Porque se puede, digamos que en tiempo real, estar buscando un punto que tenga suficiente relevancia acerca de la respiración del paciente. No todos respiramos torácicos, no todos respiramos abdominales.
Entonces, es importante saber cómo se está comportando exactamente el paciente que tenemos recostado en ese momento en el simulador para que más adelante sea una proyección del ciclo significativa. Aquí les tenía preparado un video de cómo se ve, pero creo que esa parte no me va a dejar proyectársela, perdón. Y entonces, lo que tenemos una vez que seleccionamos ese punto es una gráfica como la que están viendo aquí abajo, bajo el índice primary. Si ven, hay dos curvas diferentes, una roja y una verde. ¿Qué están significando cada una de estas curvas? La curva roja es el ciclo respiratorio del paciente en tiempo real, pero la curva verde es una predicción que está haciendo el sistema acerca del ciclo respiratorio del paciente. Es decir, nosotros lo alimentamos con cómo se ve el ciclo de manera real y él intenta hacer una proyección a futuro de cómo se va a ver y además nos entrega el periodo y la frecuencia con que está respirando. Que estos van a ser dos datos fundamentales para más tarde poder hacer una reconstrucción de las imágenes. Entonces, simplemente lo que estamos viendo en este momento es a través, en esta caja morada, es dónde está haciendo esa reconstrucción, es decir, en dónde se está fijando para poder hacer esta reconstrucción sinusoidal. Y entonces, una vez que nosotros le digamos, ok, esta reconstrucción me gusta, nos va a mostrar una frecuencia y un periodo y va a estar listo para comenzar a grabar los datos. Y entonces, sí, seguimos con el paso de adquirir las imágenes, ¿no? Ya tenemos un ciclo respiratorio, así que ahora estamos en posición de adquirir las imágenes. Durante la adquisición de imágenes, el seguimiento del ciclo respiratorio y la adquisición deben de estar correlacionados en tiempo. ¿Por qué? Porque de esta forma el sistema va a estar seguro de qué estampa lleva cada una de estas, digamos que imágenes individuales. Quizás lo entiendan un poquito más claro con la siguiente imagen. Entonces, lo que ya tenemos es la parte superior, que es el ciclo respiratorio. Ese ya lo estamos adquiriendo gracias a Sentinel. Y entonces, ¿ahora qué sigue? Sigue la adquisición del tomógrafo. Así que lo que va a pasar es que básicamente para cada parte del ciclo respiratorio vamos a estar adquiriendo digamos que en cada posición de la mesa vamos a estar adquiriendo cada parte del ciclo respiratorio. Entonces, nos vamos a la primera posición de la mesa y adquirimos las 10 partes del ciclo respiratorio. Dividimos esta curva en 10, adquirimos las 10 diferentes partes, hacemos que la mesa se mueva y entonces llegamos a la segunda posición de la mesa y adquirimos otra vez 10 imágenes diferentes. Entonces, al final, ¿qué es lo que obtenemos? Un cúmulo enorme de imágenes que están todas en una misma CT, por así decirlo, quizás de 1,200, 1,500 imágenes, cada una correspondiente a una parte del ciclo respiratorio y a una posición de mesa. Y ahora lo que tenemos que ser capaces es de correlacionar estos dos para que podamos ver una imagen en movimiento. Entonces seguimos con el tercer punto, la reconstrucción de las imágenes. Así que vamos a correlacionar cada imagen con cada parte del ciclo respiratorio. Este proceso se conoce en inglés como BIND. Entonces pensemos que es como si aventáramos cada una de las imágenes a una cesta. La cesta de la parte del ciclo respiratorio llamada 0, el 0% de la curva. Entonces, para el 0% de la curva vamos a tener cada una de las posiciones en las cuales se movió el tomógrafo. Después de eso, para el segundo, para el tercero y así hasta el décimo. Y necesitamos ahora un software que sea capaz de reconocer estas 10, que sea capaz de dividirlas y que nos entregue entonces todas las tomografías para poder ver algo que realmente se esté moviendo. Y entonces aquí me gustaría hablar un poquito de MIM. ¿Quién es MIM? MIM es un software que entre muchas cosas puede hacer el BIM, puede hacer el autocontorneo y básicamente es un software que tiene deep learning, entonces nos ayuda bastante en procesos que resultan ser complejos para, digamos que para la capacidad humana, inclusive tardados, pero este tipo de sistemas lo pueden hacer muy rápido. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la operación de BIM dentro de MIM. Básicamente lo que hacemos es que entonces vamos a tener esta CT que tiene 1,500, 1,200, 1,800, dependiendo de la región que escaneamos del paciente, todo este número de imágenes junto con el archivo que extrajimos de Sentinel, que es un archivo con la extensión BXP, que simplemente va a contener el movimiento anatómico del paciente. Entonces, vamos a llevar los dos, vamos a pegarlos, por así decirlo, y lo que nos va a poder entregar el sistema es que ahora va a poder partir a todo este conjunto de imágenes en 10 tomografías diferentes.
cada una correspondiente a esta parte del ciclo respiratorio de cómo fue que lo dividimos. Y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer una vez que tenemos estas 10 imágenes? Pues vamos a poderlas ver como una película y vamos a poder hacer diferentes tipos de proyecciones que nos van a servir más adelante para un sistema de planeación. Entonces, estas proyecciones, en general, bueno, las más comunes es la proyección de intensidad máxima y la proyección de intensidad mínima, ambas conocidas como MIPS. ¿Cuándo sirven las proyecciones de intensidad máxima? Estas son empleadas para tumores que tienen mayor intensidad relativa si se comparan con su fondo, por ejemplo, un pulmón. Si ustedes piensan en una lesión pulmonar, la lesión pulmonar siempre es mucho más densa, por así decirlo, que el resto del pulmón. Pero ahora si piensan en una lesión en hígado, una lesión en hígado siempre es mucho menos densa que el resto del hígado. Entonces ahí es donde nos sirve una mínima, también conocida como MIP, ¿no? Una en mayúsculas, la otra en minúsculas, pero entonces para tumores que tienen menor intensidad relativa si se comparan con su fondo. Así que una vez que procesamos las imágenes, tenemos ya estas 4 para este caso. Si pueden ver, en la parte superior tenemos una imagen 4D, que ahorita la van a ver con movimiento. Después de eso tenemos una proyección máxima, una proyección promedio y una proyección mínima. Así que tenemos ahora 10 tomografías, aquí las pueden ver inclusive agrupadas en cada parte del ciclo respiratorio. Y básicamente lo que podemos ver es a un paciente moviéndose en tiempo real, ¿no? Y ahora sí, es un paciente moviéndose bajo su propio ciclo respiratorio, no está forzado por nosotros de inspire, expire, sino que es un ciclo respiratorio natural, que es el mismo que va a seguir cuando esté en tratamiento en el equipo, ¿no? Y vean, por ejemplo, en este caso, pueden ver que la lesión es muy apical en el pulmón derecho y vean que prácticamente no tiene nada de movimiento. Entonces, qué mejor que poder estarlo viendo en una tomografía 4D, más allá de yo imaginarme que esa lesión no debería de tener mucho movimiento porque a mí me pareciera que no es así, ¿no? Entonces, no, simplemente aquí lo estamos viendo y vemos que el resto del paciente sí lo tiene porque todo lo demás se está moviendo, ¿no? O sea, podemos ver el diafragma, podemos ver el hígado, podemos ver toda la función inclusive cardíaca que está ahí en tiempo real. Si lo vemos nosotros en un corte axial, vean, ahí está la lesión, muy pequeña y prácticamente no tiene nada de movimiento. Piensen ustedes en qué hubiera pasado con este paciente si no se hace una tomografía 4D y entonces tenemos que tomar en cuenta un margen enorme para poder tratarlo. Particularmente para él, si lo vemos en cualquiera de los cortes, vemos que la lesión es bastante pequeña y básicamente pareciera que estuviera como pegada a una parte ahí del tórax. Y entonces, otra cosa que podemos obtener es esta proyección de intensidad máxima. Vean que ahora esta imagen es bastante diferente a las que les había enseñado anteriormente y no solamente por la ventana en la que la estamos viendo, sino porque en una proyección de intensidad máxima, cada píxel es sustituido, digamos que el sistema lo que hace es que vea las 10 tomografías y vea un píxel. Busca en las 10 tomografías al píxel que tenga el mayor valor y entonces ese es al que pone la proyección de intensidad máxima. Y hace lo mismo con exactamente todos los píxeles. Entonces, ver una proyección de intensidad máxima es lo mismo que estar viendo, digamos, que una tomografía 4D en su mayor, en el movimiento más, ¿cómo decírselo? En el más aumentado, o sea, como si el paciente estuviera simultáneamente expandiéndose en todas las direcciones, pero en la lesión, ¿no? Entonces, por ejemplo, es el mayor movimiento que está considerando este paciente durante su respiración. Si nosotros comparáramos esta de proyección de intensidad máxima contra cualquier corte, o por ejemplo un corte axial de este paciente en cualquier otra fase del ciclo, seguramente veríamos a la lesión más pequeña. Sin embargo, aquí ya estamos tomando en cuenta el ciclo respiratorio completo. Y entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer? Podemos hacer además generaciones de ITBs. ¿Cuál es la diferencia? Que el ITB, como les comentaba, ahora sí va a tomar en cuenta el movimiento del paciente. Entonces, en un software de estos, como el que les comentaba, de MIM, se puede hacer súper rápido. La verdad es que mientras les explico qué es lo que va a estar haciendo, me gustaría que vieran, este video no está adelantado, este video está en tiempo real. Y entonces lo que tenemos que hacer es que en cualquiera de las tomografías, no importa, o sea, ya sea en la proyección 0, en la proyección 60, vamos a pintar a la lesión. Entonces,
Antes he de aclarar que no soy médico para que no estén juzgando mi delineado de esa lesión, solamente lo que quiero que vean es que es bastante visual, ¿no? Entonces, pintamos a la lesión y le decimos, ok, quiero que propagues este contorno al resto de mis tomografías y que me generes un ITB. Entonces, tiene diferentes opciones, Mim. Una de ellas es copiar el mismo contorno que nosotros le damos a todas las tomografías, digamos que no importando si está viendo densidades diferentes, si está viendo una posición ligeramente desplazada, no le importa. Otra opción es una propagación deformable, que a mi consideración es la mejor. ¿Por qué? Porque ve los contornos que nosotros pintamos, busca esas densidades en la otra tomografía, ve si se parecen y busca las densidades más similares para hacer un contorno, digamos que de proporciones similares y de densidades similares. Y entonces esto lo hace con cada una de ellas y después de eso nos va a entregar un contorno denominado ITB, en el cual vamos a poder ver a la tomografía 4D en movimiento y cómo este contorno siempre va a estar incluido. Vean, en este momento llevamos aproximadamente como 1 minuto del video y el sistema ya pintó aproximadamente a 6 de esas tomografías, ¿no? Con este volumen que le habíamos dado. A mí me gustaría ver a cualquiera de nosotros, por más experiencia que tengan delineando, que pudieran pintar 10 tomografías así de rápido, ¿no? Entonces, ahorita lo que van a poder ver, una vez que termine el sistema, lo último es muy rápido, vamos a apagar el GTB que se había delineado y entonces vamos a ver ahora el resultado con un ITB y con la tomografía 4D. Recordemos que se delineó en una que fue solamente un pequeño, o sea, un segmento temporal de la tomografía 4D, en cualquiera de los cortes. Me parece que en esta está en el 30% fue en donde lo pintamos. Entonces, miren, ya va a terminar. Una vez que termina, simplemente ahí apagué el GTB para que no haga ruido, solamente ponemos el ITB y ahora lo que quiero es que vean a este ITB sobre la 4DCT. Vean cómo en algunas partes en el corte axial inclusive pareciera ser que lo hizo mal, pero si lo vemos en los otros cortes vemos que es porque efectivamente se sale en esa proyección del corte axial y se va hacia, o sea, digamos que en el corte axial el tumor tiene cierto movimiento. Eso lo vamos a poder ver más claro en este video. Miren aquí cómo se está proyectando el movimiento de la lesión a través del ITB. Es decir, el movimiento de la lesión siempre está incluido en el ITB. Y otra cosa que debería de pasar, si la tomografía está bien, si la reconstrucción está bien, es que este volumen también debería de coincidir si lo empalmamos con una tomografía de MAXI-P, ¿no? Porque en el MAXI-P es en donde tenemos el movimiento más magnificado que puede tener el tumor. Y entonces vean, aquí está este ITB que contorneamos en la tomografía 4D proyectado sobre la MAXI-P. Y la verdad es que tiene bastante sentido, ¿no? Se ve muy bonito. Recuerden, para todos los que son físicos y están aquí viéndome, que jamás se planea sobre una MAXI-P, ¿no? Pero solamente como para que tengamos en cuenta cuál es la funcionalidad. No es la de una planeación, sin embargo, sí es la de un buen contorneo. ¿Y qué pasa con un hígado? Recuerdan que les había dicho que era una situación muy similar, pero con una mínima. La verdad es que no sé si en este momento les esté ayudando el contraste con el que estén viendo en su computadora o celular, pero en esta región hay una, no sé si lo alcancen a ver aquí, hay una región que está menos oscura, por así decirlo, que el resto del hígado. Me parece que se ve un poquito mejor en este corte y ojalá aquí lo puedan ver. Y que alguien me diga si no hubiéramos tenido esta tomografía 4D, de qué tamaño hubieran tenido que dar el margen para esta lesión que tenemos aquí. Porque la verdad es que no seríamos capaces de ver absolutamente nada. Muchas veces también recordemos que nos dan imágenes que nos ayudan para fusionar y para tener una mejor calidad de plan, pero también hay que tener en cuenta que el paciente, por ejemplo, en el caso de un PET, se pudo haber movido durante la adquisición del PET. Y estamos entonces seguros que donde está pintando el PET, aunque yo no esté viendo nada en la tomografía, está la lesión. Entonces, este tipo de cosas nos ayudan a tener como un double check y estar absolutamente seguros de que todo lo que estamos viendo se correlaciona y es seguro tratar a nuestros pacientes. Entonces, como en todo, ¿no? Existen ventajas y desventajas. La verdad es que una tomografía 4D nos entrega muchísimas más ventajas de las desventajas que nos puede dar. La única desventaja que creo que podríamos ver es la dosis, ¿no?
Obviamente, el número de imágenes que se adquieren va a aumentar significativamente si ustedes están acostumbrados a ver 200 o 300 imágenes en una tomografía, dependiendo del grosor de corte, de las reconstrucciones que utilicen. En una tomografía 4D van a estar viendo quizás 1200, 1500. Entonces, no es tan fácil que digamos, bueno, creo que nos equivocamos en esta tomografía 4D, hagámosla de nuevo, ¿no? Tampoco es que sea una buena práctica hacer de nuevo una tomografía convencional, no lo es. Sin embargo, es menos gravoso que hacer nuevamente una tomografía 4D. La dosis que les estamos entregando a los pacientes es de 3 a 5 veces más en una tomografía 4D que en una convencional, y eso aproximando la dosis de una convencional a un centigrade. Sé que les vamos a entregar una dosis mucho mayor a los pacientes en el tratamiento, sin embargo, no por eso tenemos el derecho de estar adquiriendo imágenes solamente porque se nos ocurrió o algo salió mal durante el proceso y nadie lo supo reconocer. Y otra cosa bien importante es qué pasa con los márgenes. ¿Se acuerdan que vimos, dependiendo del caso, que tendríamos un CTB o un ITB? En un caso de un pulmón, para pasar de alguno de estos a un PTB, si no tenemos 4D, tenemos que, las guías establecen dar de 1 a 1.5 centímetros, y si tenemos 4D, este margen es de 0.5 centímetros. Imagínense ustedes en una lesión de mucho mayor tamaño de las que acabamos de ver, ese centímetro que hay de diferencia de manera volumétrica es considerable. Y eso al final se traduce en toxicidad, se traduce en un peor histograma y pues básicamente en que el paciente va a ver un detrimento mayor debido al tratamiento. Y entonces aquí vuelve a salir la pregunta que casi todos habían contestado bien de la manera inicial: ¿en qué clase de artefactos podemos esperar en una CT en respiración libre? Entonces, Arturo, ¿me podrías ayudar a volverla a mandar? Y espero que todos puedan estar contestando. Dice que yo no puedo votar. Votaría por la A, ¿verdad? Después de la plática. Acuérdense que la A era que se alarga en la dirección del movimiento de la mesa. La B es que se hace más chica en la dirección del movimiento de la mesa. La C es ninguna de las anteriores. Y la D es A y B. Vamos a mostrar los resultados. Listo. Ajá, ¿por qué? Oigan, ¿por qué yo dije A, pero era una broma? La opción correcta es D, ¿no? Podemos esperar las dos, ¿no? Se puede hacer más grande, se puede hacer más chico, y básicamente puede pasar lo que sea. Vimos que puede cambiar el centro de masa, vimos que puede inclusive engañarnos un poco conforme cómo es su trayectoria, y todo eso dependiendo de en qué parte del ciclo respiratorio ya hemos empezado. Y entonces pasamos en general de tener imágenes en respiración libre como la del lado A tener imágenes con un flujo de 4D como la del lado B. Vean qué diferencia hay entre estar viendo esta lesión a estar viendo esta lesión, ¿no? Obviamente, como les comentaba, el sitio de escaneo debe de ser mucho más pequeño. ¿Por qué? Porque la adquisición de imágenes va a ser mucho mayor, y entonces solamente vamos a necesitar el sitio del escaneo para que nos pueda ayudar a la delineación de volumen. Así que, a modo de conclusiones, la primera es que la reconstrucción del ciclo respiratorio por medio de superficie es un método súper confiable. La verdad es que es muy amigable con el usuario, es muy fácil de implementar, mucho más fácil de implementar que los marcadores infrarrojos, que cualquier tipo de boquillas, y nos entrega bastante información acerca de cómo se comporta el paciente, nos permite estar haciendo muchos cambios en tiempo real. La segunda es que las tomografías 4D van a reducir los artefactos de movimiento. Nos van a permitir conocer el movimiento de la lesión de manera precisa, van a reconstruir la trayectoria de la lesión, nos van a permitir la generación de imágenes promedio, de intensidades máximas, de intensidades mínimas, dependiendo de las necesidades particulares que tengamos, y en caso de que lo necesitemos, van a permitir crear un ITB. Entonces, bueno, eso es todo por mi parte. Aquí tengo una foto de algunos, muy pocos de los que formamos parte del equipo de trabajo cuando estábamos tomando algunas fotos para esta presentación. Les agradezco mucho por su apoyo, no solamente a ellos, sino al resto del equipo, que sin ellos pues no serían factibles todas estas pláticas que podemos dar para enseñar un poquito más de lo que hacemos.